Muy bien, señores. Entonces hemos llegado a el punto número 7, en donde se trata de calcular las reacciones de nuestra viga. Es algo muy parecido. De hecho, es el mismo punto, el mismo procedimiento que el de las armaduras hasta este punto. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a usar nuevamente lo que les comentaba. Vamos a hacer una suma de momentos en A para aprovechar la condición de que las fuerzas que llegan a ese nodo, pues en automático se eliminan, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo que casi siempre, de hecho es lo recomendable, hacer una suma de momentos, ¿no? Entonces vamos a empezar con el punto A. Vamos a hacer una suma de momentos en A, ¿sí? Y entonces en automático AX y AY se me eliminan, y entonces me queda, voy a empezar también desde la distancia más lejana hacia el punto en cuestión. Entonces vendría siendo el valor de BY. Veo que ese valor de BY ya tiene una distancia franca, ¿sí? Un ángulo de 90 grados, ¿sí? La distancia ya está bien definida. Entonces, además está bien definido lo que vendría siendo la dirección del giro. La dirección del giro va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Entonces, va contrario a lo que vendría siendo mi convención de signos, por eso adquiere un valor negativo. Y entonces quedaría el valor de la fuerza. Recuerden, el momento es igual a una fuerza por una distancia, un brazo de palanca, ¿no? Entonces, la fuerza es BY, ¿de acuerdo? La distancia está entre paréntesis, eso me indica que es un brazo de palanca, siempre lo manejaré así, para mayor facilidad. El brazo de palanca es de 4 metros, ¿de acuerdo? Ya tengo eso. Ahora, aquí hay, voy a borrar un poquitito algunas cosas. Aquí hay varias fuerzas, ¿no? Sí, varias fuerzas que están trabajando de forma lineal. Entonces, el valor me dice que son 2 toneladas por cada metro. Entonces, en total están trabajando, si son 4 metros, entonces estarían trabajando 8 toneladas, ¿sí? En estos 4 metros. Entonces, lo que se suele hacer ahí, ya lo había yo comentado, es manejar precisamente una fuerza resultante, o una fuerza que le vamos a llamar nosotros equivalente, que me va a representar precisamente todos los efectos de esta carga distribuida. La voy a considerar aquí, ¿de acuerdo? Al centro de gravedad de esa área, y le voy a llamar WE, o simple y sencillamente le llamo R, ¿sí? de resultante. Y obvio va a ser la fuerza resultante de todo este sistema de fuerzas, que vendría siendo 4 por 2, ¿sí? O lo que vendría siendo lo mismo, una base por una altura. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el valor. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, pues me sirve para poder determinar finalmente de todas estas fuerzas un valor representativo, que es la carga equivalente. Y además me permite darme cuenta de hacia dónde va a ir el giro provocado por ese sistema de fuerzas. En este caso va en la misma dirección que mi convención de signos, entonces por eso se considera un valor positivo, justo como está aquí, ¿de acuerdo? Y entonces esto vendría siendo el valor de nuestra área, ¿no? O lo que vendría siendo lo mismo, la carga equivalente, ¿vale? Entonces es la base, 4, por la altura, 2. Aquí tendríamos que cambiarle a 2 toneladas por metro, ¿no? Entonces voy a ponerle unidades para que podamos es aquí, ahí está, 2 toneladas por cada metro. Vale, ya está. Entonces ya tienen las unidades. Ahí está ya, ¿sí? Entonces ya tengo el valor de la carga, y esa carga equivalente de alguna manera está con un brazo de palanca con respecto al punto en cuestión de la mitad de 4 serían 2, y aquí está entre paréntesis indicándome claramente de que es un brazo de palanca, ¿no? ¿Cuál es el valor de mi incógnita? Pues BY es negativa. La paso al siguiente miembro como positiva. Todos estos de aquí se quedan tal cuales son. Me quedaría 4 por 2 y por 2. ¿De acuerdo? Entonces,
BY la están multiplicando, entonces la paso al siguiente miembro como dividiendo, ¿sí? Y esto me dará un valor de 4 toneladas. Tiene lógica, ¿no? Esta viga tiene una carga total de 2 por 4, 8. Se repartiría en 4 y 4, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de arranque ahí ya estoy viendo que mis valores son correctos. Ahora, me voy al siguiente, ¿no? Al siguiente, ya obtuve hice suma de momentos en A, obtuve el valor de BY, ¿sí? Como lo establecimos aquí, pues ahora vámonos a una suma de momentos en B. Cuando hago una suma de momentos en B, ¿qué es lo que pasa? En automático se elimina AX porque está dirigida hacia el punto, se elimina BY porque llega al punto, y entonces el único valor incógnito es el valor de AY, es el valor que voy a obtener. Bueno, pues en ese sentido vamos a trabajarlo, ¿de acuerdo? Una suma de momentos en B va a ser igual con 0, y sería igual, voy a empezar de igual forma, de lo más alejado hacia el punto en cuestión. Entonces vendría siendo el valor de AY, que es la fuerza, recuerden, momento es igual a una fuerza por una distancia. Entonces vendría siendo AY por el brazo de palanca, que es de 4. Y además, esto tiene ya una distancia franca y en automático me indica la dirección del giro. En este caso va en la misma dirección que en nuestra convención de signos, entonces por eso se considera como más, ¿no? Positivo. Vendría siendo la fuerza por la distancia, AY por 4. Y luego nuevamente vuelvo a hacer lo mismo, considero una envolvente de mis cargas, ¿sí? Y considero el centro de gravedad de esa envolvente, de esa área, de esa superficie, y me va a dar en automático una referencia hacia dónde se presenta el giro y cuánto es el valor de esa carga equivalente, ¿no? Entonces, el giro va en el sentido contrario a la convención de signos establecida, entonces por eso se considera como negativa. La carga o la carga equivalente vendría siendo igual a la base, 4 por la altura, 4 por 2, esto vendría siendo el valor del área o de la carga equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Y el centro de gravedad está a 2 metros del punto en cuestión, entonces vale 2 metros el brazo de palanca, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está, hemos acabado. Borro arañas. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, ¿cuál es mi incógnita? En este caso, mi incógnita es AY. La despejo, es positiva, entonces todo esto lo paso al siguiente miembro con signo contrario. Lo que era menos pasa a ser más, es 4 por 2 por 2, 4 por 2 por 2, ¿sí? Y esto que estaba dividiendo ahora va a pasar, multiplicando va a pasar dividiendo, ¿no? Este 4 con este 4 se va y queda 2 por 2 igual a 4 toneladas, ¿vale? Como me da positiva, significa de que el sentido de mi reacción es correcta. Hice un supuesto bien. Listo, señores, pues ya tengo en automático las dos reacciones. Lo que hace, me hace falta esta, ¿no? Ya lo habíamos platicado en muchas ocasiones, para que esta, de alguna manera, como dice la tercera ley de Newton, para que a toda fuerza de acción corresponde una reacción. Pero si no hay ninguna fuerza que sea horizontal o alguna fuerza componente que sea horizontal, pues no se va a provocar que actúe la reacción, ¿verdad? Entonces, como no existen, pues en automático podemos decir que esto es igual con 0, ¿vale? Entonces, continuamos y ahí está, ¿no? Hacemos una suma de fuerzas en X, ¿sale? Y pues el único valor que existe es AX, no hay ninguna acción, no hay ninguna carga, entonces en automático AX es igual con 0, ¿de acuerdo? Hacemos una comprobación en el sistema de cargas en Y, ¿verdad? Porque nada más hay en Y, en X no existen. Entonces la suma de las cargas es igual a la suma de las reacciones. ¿Cuánto vale la carga? Pues la carga, omega por L, ¿no? El valor de la omega, el valor de la carga por su longitud. 2 por 4, 8, ¿vale? 8 toneladas. Y las reacciones valen 4 y valen 4. Entonces 4 y 4 me generan 8. Se cumple, señores. Entonces, ¿qué significa? Que mis reacciones son correctas, que están bien elaboradas, ¿vale? Voy a continuar. Y ahora sí, empieza el método de las secciones. Así se le llama, el método de las secciones dentro de la viga. Y decíamos, en primera instancia voy a manejar una variable de recorrido. Esa variable de recorrido va a ser siempre el inicio, va a ser el inicio de la barra.
y el fin de esa variable de recorrido va a estar en función a varias cosas, ¿no? Una, que se presente una carga, ¿sí? Si se presenta una carga, yo tendré que considerar esa variable que llega una distancia antes de que se presente esa carga, ¿de acuerdo? Si hay una carga uniformemente distribuida, bueno, vendrá que ser un instante antes de que termine esa carga uniformemente distribuida. O cuando se presente una reacción, ¿sí? Un instante antes de que se presente esa reacción, ¿de acuerdo? En algunos casos coinciden, ¿verdad? En este caso, vean, la carga uniformemente distribuida es un instante antes de que termine. Y coincide con el criterio de que un instante antes de que se presente una reacción. Entonces, estas dos coinciden para esta ocasión, ¿vale? Entonces, también lo mismo sería si se presenta por ahí a lo largo de la longitud un momento, pues también tendría que ser un instante antes de que se presente un momento, el punto donde se presenta el momento, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, estamos haciendo vigas muy sencillitas, le estamos subiendo de volumen poco a poco, entonces pues esto no tiene ningún problema, ¿no? Nada más ahora es una sola sección, es una sección que va a variar, ¿sí? O sea, ya vi que el inicio está en el origen, y pues no hay más, o sea, nada más existe una sola variable de recorrido, ¿sí? Que es un instante antes de que se presente el fin de la carga uniformemente distribuida y el fin de la carga concentrada, no hay más, ¿sale? Entonces es la única. Ahí está, estoy definiendo la sección que voy a hacer, la variable de recorrido, ¿sí? Estoy definiendo su inicio y su fin, ¿sí? La estoy delimitando dentro de un tramo, y el siguiente paso es establecer su intervalo, ¿no? Y su intervalo va a ser igual para una X mayor o igual a 0, porque ahí es donde empieza el origen de la viga, y tendría que ser menor a 4, porque precisamente exactamente a los 4 hay un cambio, hay un cambio en la configuración de cargas. Ahí es donde ya se presenta una reacción. Entonces es un instante antes, ¿sale? Entonces ya habíamos dicho, se trata de un intervalo que es cerrado y un intervalo que es abierto, ¿de acuerdo? Entonces vamos al siguiente punto, ¿vale? Y ahí está, ¿no? Lo que decíamos, ya establecimos el intervalo, ya establecimos la variable de recorrido en función a cómo están conformadas las cargas dentro de la misma viga, ¿sí? Ahora el siguiente paso pues es pues ya empezar con los elementos mecánicos, y decíamos, siempre empezamos con carga axial, después con fuerza cortante y luego con momento flexionante, ¿no? Entonces coloco el intervalo y ya está. Todo este diagrama es el modelo estructural, ahora sí que es el modelo matemático para ahora sí que empezar a hacer esta sección y manejar los elementos mecánicos que me permitan establecer la estabilidad de esta viga y realizar los diagramas de sus elementos mecánicos: carga axial, fuerza cortante y momento flexionante. Entonces ya está. Entonces el siguiente paso vendría siendo ahora sí que los elementos mecánicos, y vamos a empezar siempre, ya lo habíamos dicho, con carga axial, ¿sale? En cada uno de los intervalos, ¿sí? Nada más hay un solo intervalo de 0 a 4, entonces va a ser el único que hay, ¿no? Y decíamos carga axial, pues no existen fuerzas axiales, no existen fuerzas que vayan en la misma dirección que el eje neutro. Entonces lo vamos a dejar como tal, ¿sí? Pero no existen, ¿no? Para esta viga no existen. Ya veremos otras vigas en donde sí tendrá, sí juega este valor, ¿no? ¿Sale? Entonces no tiene valor carga axial, y nos vamos a la siguiente, al inciso B, que es la fuerza cortante, ¿sale? Entonces, ¿qué es la fuerza cortante? Sí, es para definir, sí, ya lo veamos por ahí platicado. El concepto de la definición es con respecto a una sección. Aquí estoy manejando la sección que voy a manejar, ¿sí? Es la suma de todas las fuerzas, ¿sí?, perpendiculares al eje neutro, que van del inicio de la viga a la sección considerada, ¿vale? En este caso, ¿cuáles son las cargas? Pues esta es una reacción, y la parte correspondiente a esta sección, ¿verdad? Aquí hay varias carguitas. Bueno, acá va a haber una carga equivalente,
¿sí? Pero ahora va a tener una variante, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale la base? La base va a valer X, ¿de acuerdo? Y va a ser válida para cualquier punto, ¿no? Dentro de la longitud de la viga. Entonces, en ese sentido, pues empezamos, ¿no? Decíamos Vx, fuerza cortante, va a ser igual. Y empiezo a sumar, tomando en cuenta la convención de signos. Entonces va a ser igual a Y. Es este valor. Acuérdense que aquí son fuerzas, no son momentos. A Y con signo positivo porque va en la misma dirección que nuestra convención de signos. Y luego, vean cómo esta carga equivalente está a la mitad de X. Ahora sí que está, la base vale X, pues la mitad es X sobre 2, ¿sale? Está en esa posición y además me representa, esta carga equivalente me representa que pues el valor del área, ¿verdad? De todo ese sistema de cargas. ¿Cuánto vale la base? Pues la base vale X. ¿Y la altura cuánto vale? Pues la altura vale 2. Entonces sería igual a 2X, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya está. Pero aquí hay una parte, aquí hay una cosa interesante. La carga equivalente va hacia abajo. Y de acuerdo a nuestra convención de signos, todo lo que vaya contrario a esto va a ser negativo. Entonces por eso aparece con signo negativo de menos. ¿Cuánto vale la carga? Pues omega por X, ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Cuánto vale omega? Pues 2 toneladas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sería omega por X, el valor de la W, que es la altura, por X, que es la base. Estos valores son valores que hay que sustituir, ¿no? El valor de la misma omega y el valor de la reacción a Y. Lo sustituyo y vean qué clase de ecuación me da. Esta es la parte importante que tenemos que ver, señores. Fuera de que yo tenga que evaluar para este intervalo, y aquí sí vean qué elementos tendría yo que estar evaluando. Pues para empezar, para 0, que es el inicio. Y luego, como hay puntos intermedios a cada metro, entonces sería para 1 metro, para 2 metros, para 3 metros y finalmente para el último intervalo, que es para 4 metros. Y ahí está, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Se evalúa. Pero, ¿qué clase de ecuación es? Eso es lo que yo quiero de alguna manera puntualizar. Recordemos nuestra clase de elementos de geometría analítica, ¿no? De la gráfica de los elementos mecánicos. Habíamos dicho que el valor del coeficiente junto con el signo era el valor de la pendiente. Y si el signo era negativo, significa de que la pendiente era negativa. Y si la pendiente es negativa, significa de que la gráfica iba a estar en este sentido, ¿no? ¿Sí? Iba a tener un ángulo, la pendiente es negativa y tendría que tener un ángulo que fuera, es mayor a 90 grados, ¿no? Un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, en ese sentido, güey, pues ya sé cómo es que se va a comportar así, y además se trata de una línea recta, ¿no? Entonces ya sé que por ahí se va a comportar así mi viga, ya sea que este sea el origen, ya sea que vaya así, o ya sea que aquí tengo un valor inicial, y de hecho tiene un valor inicial, vean, es de 4, entonces tendrían que ser 4 de inicio y después iría así. Entonces vean, ya me sirvió de referencia saber hacia dónde va el asunto, ¿no? Bueno, ya sé cómo se comporta la viga, ya tengo una idea de cómo va a ser una línea recta con una pendiente negativa. Evalúo para esta función para cada uno de los intervalos y me da 4, 2, ándele, 0. Vean, hay cambios de positivo o negativo. Entonces, ¿qué significa? Vean, aquí yo pongo la línea como tal, ¿sí? Significa de que, por ejemplo, tiene un valor al inicio de 4, es positivo, y tiene un valor a los 4 negativo. Ahí está. ¿Sí? Y entonces hay un cambio de positivos a negativos y la pendiente va en este sentido, ¿verdad? Entonces la viga va a comportarse así, señores. ¿Vale? Para eso me sirve la geometría analítica y aplicarlo a estos conceptos. Y ahí está, señores. ¿Vale? El siguiente paso es el inciso C, que vendrían siendo los elementos, el momento flexionante, y es exactamente lo mismo, se hace lo mismo para esa misma sección, nada más que ahora cambia el concepto. ¿Qué es el momento flexionante? Pues es el elemento mecánico que me permite
¿sí? Calcular los momentos, bueno, es la suma de los momentos con respecto a una sección desde el origen de la viga a la sección dada, ¿sale? Ahora van a ser todos los momentos que se generen, ahora son momentos, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, pues ahora se trata de esta fuerza va dirigida al punto, entonces esta no genera momento, pero esta sí, y ya está franca, tiene un giro que va en el sentido de las manecillas del reloj. Esta es la fuerza, y la distancia, ¿cuál va a ser? La distancia va a ser la distancia X. X es el brazo, el brazo de palanca y es la base, ¿no? Entonces vendría siendo el valor de AY por X, y es positiva porque va en el sentido de las manecillas del reloj, igual como la convención de signos establecidas. Y ahí está, más AY, ¿de acuerdo? Y luego, ¿cuál sería la otra fuerza? Pues vendría siendo el sistema de fuerzas, ¿sí?, por donde pasa mi sección. Y vendría siendo nuevamente, habría que calcular una carga equivalente que equivale a lo mismo, ¿no? A una base, ¿sí? Una base que es X, y una altura que es omega, ¿no? Omega por X. Y omega vale 2 toneladas por metro lineal, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí que digo, bueno, esta carga equivalente tiene un giro que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso es negativa, por eso lo coloco como menos, y vendría siendo el valor de la base, que es X, que es la base, ¿sale? Y W, que es la altura, ¿sale? Y por el brazo de palanca, si la distancia que hay de aquí a acá es X, entonces la distancia que hay de aquí a acá es X sobre 2, la mitad, X sobre 2. Entonces, simplifico valores, ¿no? Si se dan cuenta, W es 2, ¿sí? W vale 2 toneladas por metro, y 2 con 2 se va. Yo no sé por qué lo coloqué aquí, ¿no? A ver, aquí vamos a borrar esto. Aquí hay un pequeño error nuevamente. Es que como son editores de ecuaciones, lo que vamos haciendo es propiamente dicho, copiar y luego modificamos, ¿no? Pero a veces se nos pasa, ¿no? Nos hablan por teléfono y ya, se nos va el avión. Entonces, si se dan cuenta ustedes, pues omega de 2 toneladas por metro con 2 se va, y entonces me queda nada más x cuadrada, ¿no? 4x por 4x menos x cuadrada. ¿Qué clase de ecuación es? Entonces aquí ya es un término cuadrático. Entonces se trata de una parábola. Además, habíamos dicho una correlación que existe, ¿no? Perdón. Hay una correlación que por ahí existe, ¿no? Esa correlación dice, si el diagrama de fuerza cortante es inclinado, ahora el diagrama de momento flexionante va a ser de segundo grado. Esto es de primer grado, esto es de segundo grado, ¿vale? El diagrama de fuerza cortante está más que claro que terminó siendo de primer grado, ¿no? Entonces tendría que ser de segundo grado, y ahí está, ¿vale? Entonces, y además decíamos que los momentos en los apoyos articulados o apoyos móviles valen 0, ¿sale? Entonces ya establecí la ecuación. Ahora, ¿qué tipo de ecuación es? Pues es una parábola. Y si recuerdan ustedes el ejercicio que vimos en cuanto a los conceptos de la geometría analítica, lo voy a abrir en estos instantes con respecto a parábolas, ¿verdad? Decíamos, los que me interesan son las verticales y las horizontales. Vean, cuando se tiene, ¿sí? Cuando se tiene, vean cómo Y, cuando yo lo despeje, lo voy a poner más franco, creo que va a ser aquí. No, aquí. Ahí está. Cuando el término cuadrático sea positivo, es que se abre hacia abajo. Cuando el término cuadrático tenga un valor negativo, se abre hacia arriba. Es una ecuación de segundo grado que es, en cuyo caso las ramas inferiores se están abriendo hacia abajo, su vértice está arriba. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, pues así se va a comportar esta curva, precisamente por el signo que acompaña al x cuadrada. Entonces pudiéramos pensar que esto se va a comportar así, como una parábola en donde se abre hacia abajo
y su vértice está hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, señores, pues ya está establecido, ¿no? Ya tengo la fuerza cortante, tengo los momentos y además se está cumpliendo, ¿no? Que los momentos en las articulaciones y en los apoyos móviles valen 0. Vean, para cuando el momento vale 0, que es aquí en la articulación, vale 0. El momento evaluado de esta función para 0 metros me da 0. Y para los 4 metros me da 0 también. Entonces se está cumpliendo todos los controles que yo tenía, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ahora vean, ahí está. Lo que les decía, ¿no? La fuerza cortante me da un valor inicial de 4 y un valor final de menos 4. Y aquí está. Un valor inicial de 4, un valor de menos 4, ¿sale? El momento flexionante me da un valor inicial de 0 y un valor final de 0. Valor inicial de 0 y valor final de 0. Ahora, también habíamos platicado de lo correspondiente a que cuando el diagrama de fuerza cortante, ¿sí? El diagrama de fuerza cortante valiera 0, cuando el cortante valga 0, ahí era donde se iba a tener un momento máximo, ¿vale? Y también hablamos de que el área de corte iba a ser igual al momento en ese punto, ¿vale? Entonces, si yo aplico este teorema que dice que el área de cortante del diagrama de fuerzas cortantes va a ser igual al momento que existe en ese apoyo, bueno, pues entonces yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Vean, en primera instancia evalúo este diagrama de fuerza cortante, aquí lo evalúo, ¿sale? Y pues calculo su área de corte y lo correlaciono en este punto donde vale 0 con el valor mayor. Porque yo lo que voy a hacer, vean, aquí me resultan dos áreas. Primero que nada, un trapecio y luego un triángulo. Pero en sí, si yo lo quiero evaluar de forma global, pues es un triángulo, ¿no? El área de corte vendría siendo a una base que se le llama, vean, la distancia que hay de aquí a acá se le llama punto de inflexión de cortante. ¿Cuál es un punto de inflexión de cortante? Es cuando se suscita que la fuerza cortante valga 0. ¿Sale? Es ahí donde se llama un pic. ¿Sale? Y donde está el pic es en donde existe un momento máximo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, señores, ¿sí? Yo puedo calcular toda esta área, ¿sí? Que vendría siendo la base, que vendría siendo el pic, por la altura, que vendría siendo la fuerza cortante en ese punto, y sobre 2. ¿Sí? El pic, ¿cuánto valdría? Valdría 2 metros. Por, ¿cuánto valdría la altura? La altura vale 4 toneladas. Y tendría siendo esto sobre 2. Las unidades que me resultan es toneladas metro. Este 2 con este 2 se va y me queda 4 toneladas metro. Y es precisamente el valor del momento máximo. ¿Sale? Es igual al momento que se suscita a los 2 metros. Y si yo analizo todo esto que acabo de realizar, vean cómo el momento a los 2 metros es de 4 toneladas metro. Entonces estoy comprobando, ¿sí? Por eso es que hago estos ejercicios tan fáciles de primera mano. Estoy comprobando de que el momento máximo se presenta cuando la fuerza cortante vale 0. Además estoy considerando el teorema de las áreas de corte, ¿sí? Que me dice que el área de cortante es igual al momento que se suscita en ese apoyo, ¿sí? Las áreas de corte es igual a la suma de las áreas de izquierda a derecha, considerando el origen de la viga, ¿de acuerdo? Y que me va a resultar en el momento que se suscita en ese punto. ¿Sí? Si yo quisiera saber el momento en este punto, que me da 3 toneladas, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues tendría que evaluar nuevamente. Esto se trata de un trapecio, ¿verdad? En donde la base mayor vale 4, la base menor vale 2, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Base mayor 4, base menor 2. Es base mayor, base menor por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Pues 1 metro. 1 metro. Entonces, esto sería igual a ¿qué?
vendría siendo 4 más 2 son toneladas, vean, son toneladas y toneladas, ¿verdad? Sí, 4 más 2 son 6 toneladas, entre 2 serían 3 toneladas, pero 3 toneladas metro, y es precisamente el valor que está adquiriendo aquí, ¿sale? Entonces estamos aplicando un concepto que se llama las áreas de corte, ¿sí? Entonces la suma de las áreas de corte va a ser igual al momento en ese punto. Entonces yo si saco el momento, yo quiero saber el momento al metro, tendría que evaluar esta distancia. Si yo quiero sacar el momento a los 2 metros, yo también pudiera hacer esto. Aquí ya me dio 3 toneladas metro, ¿verdad? Ahora si yo sumo otra área de corte, ya tengo 3. Aquí están. Ahora si yo quiero saber el momento a los 2 metros, tendría que sumar esta área. Y vendría siendo la base. La base vale 1 metro. Por la altura vale 2 toneladas. ¿Sí? 1 metro por 2 toneladas. Y sobre 2. Y esto es igual a 1 tonelada metro. Si yo le sumo esta tonelada metro a estos 3 toneladas metro, me dan las 4. ¿Sale? Y entonces se está cumpliendo este principio, ¿no? Las áreas de corte son igual al momento, es igual a la suma de los momentos con respecto a ese punto. Obvio, considerando el inicio de nuestra viga y el área de la sección considerada en ese punto. ¿Vale? Pues muy interesante el asunto, ¿no? ¿Vale? Y ¿cómo se llama? Pues todo se debe de ver reflejado en un último esquema, ¿no? Y aquí está. Esto se tendría que hacer en una sola hoja, estos diagramas, ¿sí? Donde vienen el sistema de cargas, las reacciones, vean cómo la carga axial no existió, y vean cómo la fuerza cortante, este es el diagrama, ¿no? De los puntos que de alguna manera obtuvimos, ¿sí? Y el diagrama de momento flexionante. ¿De acuerdo? Bueno, señores, viga número 2, espero que haya sido de su aprendizaje, les haya gustado el tema, ¿sí? Les doy las gracias por el seguimiento que estamos dando a las clases que estamos realizando de la materia de estructuras isostáticas. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, hasta luego.